Muy buenos días, profesor. Durante este video vamos a explicar cómo es la práctica del laboratorio número 7, que se llama Ley de Conservación de la Masa y Clasificación de Reacciones Químicas. Durante esta práctica del laboratorio estudiamos y comprobamos cómo funciona la Ley de Conservación de la Masa, y la cual establece que la materia no se crea ni se destruye durante una reacción química, solo se transforma. Para comprobar esto, en la práctica usamos unas láminas de cobre como experimento, las cuales las sometimos a una serie de reacciones químicas en las cuales se transformaron en diferentes compuestos y finalmente volvió a su estado original como cobre sólido. En este proceso no solo aprendimos a cómo funciona esta ley, sino también a clasificar y ver cómo funcionan las reacciones químicas, como por ejemplo el desplazamiento simple, el redox, la precipitación y la superposición, entre otros. Como dijo mi compañero, el objetivo principal de esta práctica fue, ¿cómo decirlo? Fue probar la ley de la conservación de la masa a través de la experimentación con las láminas de cobre e identificar qué tipos de reacciones se presentaron durante la práctica. Además, también buscamos observar qué tipos de cambios se presentaron física y químicamente en la sustancia y utilizar métodos como lo son la filtración y la decantación. Bueno, vamos a hacer un breve marco teórico en el que vamos a hablar sobre la ley de conservación de la masa y las reacciones químicas. La ley de conservación de la masa, uno de sus principales fundadores más o menos fue Antoine Lavoisier, y dejó establecido que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, y que también que los átomos no desaparecen ni se crean, solo se reorganizan entre sí. Bueno, seguimos con las reacciones químicas, que eso es un proceso de dos o más reacciones, las cuales pueden tener diferentes tipos, como puede ser redox, decantación o demás. Estas forman un producto y pues se pueden diferenciar por la liberación de gases, el cambio de color y demás. Pues podemos ver demás cambios físicos, químicos, pero esos ya son más a por número. Las reacciones químicas son la reacción redox, que es la que transfiere electrones. Podemos ver la de precipitación, que es donde se forma un sólido insoluble. Tenemos la descomposición, que es donde se rompen una o más sustancias. Y tenemos la de desplazamiento, que es donde una sustancia desplaza a otra. Bueno, a continuación, junto a mis dos compañeros, vamos a explicar los procedimientos que hicimos durante esta práctica. El primer paso que hicimos fue recibir las láminas de cobre, las cuales las pesamos y dieron aproximadamente 0.0306 gramos, el cual este peso nos servirá al final para calcular el porcentaje de recuperación. Bueno, el paso 2 se le agrega ácido nítrico, esto se le agrega el cobre para formar nitrato de cobre y dióxido de nitrógeno, que es el gas marrón que se puede ver. Esto es el tipo de reacción redox y pues tiene una importancia ya que pasa de sólido a estar disuelto el cobre. Bueno, así es. En el paso 3 agregamos agua a la disolución para poder, como el mismo nombre lo dice, diluir más fácilmente la sustancia. Esto también ayuda a que se disminuya la concentración de las sustancias dentro de los elementos y permite controlar mejor la reacción que se va a presentar. Bueno, en el siguiente paso, número 4, agregamos al vaso de precipitados unas gotas de hidróxido de sodio y pudimos observar cómo se formó una especie de precipitado azul en este vaso. Esto ocurrió porque los iones de cobre reaccionaron con los iones de hidróxido y se formó hidróxido de cobre. Porque este compuesto es insoluble en agua, lo que hizo que se formara este sólido. El tipo de reacción que ocurre acá fue la precipitación. En el paso 5 se presentó una reacción de descomposición térmica, donde el hidróxido
el óxido de cobre se descompuso y se convirtió en óxido de cobre. ¿Por qué pasó esto? Porque el calor rompió los enlaces del compuesto y lo volvió una sustancia más estable. Y lo pudimos evidenciar porque se presentó un cambio de color de un azul a un color mucho más negro. Bueno, en el paso 6 se agregó ácido clorhídrico, igual hace que desaparezca pues, el sólido negro, la sustancia negra que dice mi compañero. Esto se debe ya que reacciona el cobre con esto y forma nuevamente una solución. La reacción que podemos ver acá es un tipo de óxido ácido. Bueno, en el paso número 7 agregamos al vaso de precipitamos una pizca de magnesio y la empezamos a agitar, lo que formó el cobre sólido nuevamente. Esto ocurrió porque el magnesio desplazó al cobre debido a que el magnesio es más reactivo y tiende a perder más electrones. El tipo de reacción que ocurrió acá fue redox, que como lo dijo mi compañero, es la que transfiere electrones. Después de haber realizado estos procesos con la sustancia, se procedió a filtrarse. Quedó un residuo, que en este caso es el cobre sólido, dentro del papel de filtro, el cual posteriormente fue llevado a una estufa para que se eliminara todo tipo de líquido que quedase en el papel y el cobre. Esto para que la masa pudiese ser medida de una forma más precisa. Paso número 9, pesamos la masa de cobre que nos dio aproximadamente 0.0271 gramos. A continuación, los resultados. Calculamos la diferencia que hubo entre la masa inicial y la masa final del cobre. Como nuestra masa inicial fue de 0.0306 gramos y la masa final fue, como dijo mi compañero, 0.0271 gramos, calculamos que la diferencia fue un 0.0035 gramos. Esto posiblemente sea por los residuos que quedaron en el recipiente donde se tenía la sustancia. Es decir, que la masa final que obtuvimos tuvo una recuperación del 88% a comparación de la masa inicial. Bueno, a continuación voy a hacer un análisis de resultados. Aunque la diferencia fue pequeña, esto pudo deberse a errores experimentales en la práctica, como por ejemplo en la transferencia de material se pudo caer, el material, como lo dijo mi compañero, pudo quedar adherido al material de laboratorio y pues a nuestro parecer el porcentaje de recuperación la verdad fue bastante alto al ser nosotros unos principiantes, lo consideramos bastante bien. Bueno, seguimos con las conclusiones, que sí se comprobó experimentalmente lo que queríamos, que era la ley de la conservación de la masa, ya que vimos que el cobre pasó por múltiples transformaciones, reacciones químicas, no se destruyó, sino simplemente se iba transformando. También pues lo que dije, vimos el tipo de reacciones, cómo funcionaba cada una y pues lo que dicen mis compañeros. El porcentaje de recuperación fue bastante alto para pues, ser unos principiantes en esto y no tener pues tanta experiencia. Para finalizar, queríamos agregar que esta práctica nos permitió como entender que la materia, no importa qué cambios sufra en su estructura, siempre se va a conservar la misma masa, aunque se pase a líquido o gaseoso incluso, la masa siempre va a ser la misma. Además, esta ley que explicamos en la exposición de hoy es una de las más fundamentales en la química general, ya que permite hacer que los cálculos en las reacciones químicas sean mucho más precisos. Muchas gracias por su atención, profesor. Esperamos pronta respuesta de la nota final.